Amén. Bueno, pues ya me conocéis, gloria al Señor. Soy de la casa y se lo decía a los hermanos, una de las iglesias que más respeto me da a predicar es esta. No lo sé por qué, pero la verdad que me pongo muy nervioso cada vez que vengo aquí. Debito venir aquí, por eso no lo sé por qué será, pero esta es una iglesia donde me marcó, nací aquí, y esta es parte de la iglesia, soy parte de ella. Y bueno, pues todos me conocéis, soy una persona que no tengo mucho, tengo 15, 20 minutos, no tengo más, pero sí lo que tengo es de corazón. Y hoy pues quiero hacerlo bien. Mi intención es esa, mi intención es de hacerlo bien. Si hay una palabra que me equivoco o digo, pues como estoy en la casa, pues no pasa nada. Hacéis como que no habéis escuchado la palabra y ya está. Gloria al Señor. Pues bueno, pues el pastor, la verdad que tenéis un pastorazo. La verdad que es un hombre de Dios, un hombre, la verdad que a mí me ha demostrado que es un hombre de Dios, que ama la obra, ama el servicio, y yo lo quiero mucho. Y me ha llamado estos días y digo, bueno, y cuando me llamaba el Señor ponía una palabra en mi corazón. Y llevo estos días pues meditando en esta palabra. No le he predicado en muchos sitios, esta es la segunda vez donde voy a predicar esta palabra, y el título del mensaje es El único fundamento. Amén. No hay otro fundamento que el que ustedes saben. Amén. No hay otro fundamento, aleluya. Y vamos a hablar de una iglesia llamada Corintio. Amén. Que la iglesia de Corintio era una iglesia donde tenía todo. Tenía palabra, tenía ciencia, tenía los mejores predicadores. Estuvo Pedro, estuvo el apóstol Pablo, estuvo Apolos. Fue una iglesia, aleluya, que tenía todo. Y dice la Biblia que fue confirmada por Dios. Aleluya, la vio el apóstol Pablo, esa iglesia, y tenía todo, pero no supo valorar lo que tenía. Y dicho sea de paso, tenemos que valorar lo que tenemos. Tenéis un coro precioso, unos ministerios preciosos, una iglesia preciosa, y tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Esta es nuestra iglesia, esto es lo que Dios nos ha dado. Entonces, ya viendo así, ya estáis ya expectantes. Ya estáis expectantes, aleluya. Vamos a hablar de esta iglesia. Una iglesia que tenía todo, pero hubo algo en esta iglesia que hubo unos problemas, y el apóstol Pablo estaba, aleluya, en Éfeso, y le envía una carta, una familia de ellos, la de Chloe, le envía y le informa del problema, y el apóstol Pablo desde Éfeso le envía una carta a Corintio, aleluya, fíjate la visión del apóstol Pablo, y ya le dice cuál es el problema que estaba dentro de la iglesia. Amén. El apóstol Pablo ya le envía una carta, le informa, y él como padre de la casa, como apóstol, aleluya, envía una carta, y ya, que vamos a ir leyendo, vamos a ver cuál es el problema que hubo en esa iglesia. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 1, 10 al 12. Aleluya. 1, 10 al 12, dice así la palabra. Vamos a leer un versículo, dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y le dice el por qué. ¿Por qué? Porque he sido informado acerca de lo de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, ¿ves? Ya le informó esta familia que hay entre, ¿ves? La palabra entre vosotros, contiendas. Aleluya. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Amén. Y vamos a ver otro versículo de la palabra, es el 3, 1 al 3. Y dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Aquí vemos, hermanos, dos cosas. Una,
El problema es que había divisiones y había disensiones. División quiere decir, hermano, que hay diversas visiones. En una iglesia, en un equipo, en una casa, en una familia, si hay diversas visiones, hay problemas. Porque divisiones, que hay muchas visiones. Entonces, dentro, aleluya, de un equipo, de una casa, de una iglesia, si hay diversas visiones, cuando una iglesia o un equipo se divide y se va 5 por un sitio, 10 por otro sitio, la evidencia no ha sido esa, la evidencia ha sido que ha habido varias visiones. Y en esta iglesia también había disensiones. ¿Qué quieren decir disensiones? Diversos puntos de vista. Eso es disensión. Había en la iglesia diversos puntos de visiones, de pensamiento, gloria al Señor. Y ahora celos. ¿Por qué había celos y contiendas? Porque dice que alguno era de Pablo, otro de Apolos y otro era de Pedro. Y los más espirituales decían que era de Cristo. ¿Por qué? Porque había dentro de la iglesia, era una iglesia con mucha membresía, y dentro de la membresía había algunos que le gustaba Pablo. ¿Por qué? Porque eran gentiles y tiraban más por Pablo. Había otros que eran judíos y Pedro era judío, y dentro de la membresía le tiraba más a Pedro. Pero había otros, aleluya, que era más de ciencia, más de estudio, y le gustaba más a Pablo. Pero otros más espirituales eran de Cristo. La pregunta es, ¿de quién sois vosotros? Aleluya. Porque aquí había celos, porque uno tiraba por Pablo, otro por Pedro y otro por Apolos. Gloria al Señor. Y ahí está la división. Entonces, el apóstol Pablo va escribiendo y va diciendo que el problema no son el hombre, porque ponía la mirada en el hombre. Y el problema no es el hombre, porque el hombre, el servicio, el hecho de ser uno que tenga una posición, no te da la autoridad de ser oposición y de mandar, no, te da el derecho de servir más. Porque el hecho de que tenga una posición dentro de la iglesia no te da la autoridad de que exijas, sino de que sirvas más. Y el apóstol Pablo ya está escribiendo diciendo que él es un hombre. No pongas a Pedro, a Pablo, a Apolos, sino que el hombre, que vamos a ir leyendo, el hombre es un servidor de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, aquí, aleluya, el apóstol Pablo le va escribiendo, que vamos a ir viendo, y le dice, ¿quién es el precursor de este desorden que hay en la iglesia? Y ahora nos vamos a 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja, aleluya, alguna sobre vosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Porque el diablo, aleluya, maquina. Sí. El diablo, aleluya, está maquinando. No sé contra quién, pero maquina. Aleluya, gloria al Señor. ¿Estáis bien? Amén. Entonces, aquí, lo que está hablando el apóstol Pablo, de que ya le está diciendo quién es el precursor de la división. El precursor de la división es sin más y menos que Jehová lo reprenda, que Satanás. Satanás se infiltró, aleluya. Entonces ahí dice que dentro de la iglesia estamos para servir. Y ahora, Satanás está maquinando, no sé contra quién, pero está maquinando. El diablo maquina en hacer mal contra la iglesia, porque escuchen, uno de los objetivos que tiene el diablo es la familia y la iglesia. El diablo quiere dividir la iglesia y dividir la familia. Ese es su objetivo del diablo. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. O sea, las acechanzas en el griego, yo no sé el griego, pero dice en el griego que tiene una meta y un camino. Eso en el griego significa que el diablo tiene un camino y una meta. O sea, que está maquinando para introducirte en el camino suyo y una meta. ¿Cuál es la meta? Desviarte del propósito de Dios. Eso es el diablo. El diablo, aleluya, maquina y te está observando, iglesia. La Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y tengo que decirte que el diablo conoce tu debilidad. Te conoce perfectamente. Porque el diablo sabe hacer su trabajo. El diablo
se lo toma en serio. Lo que no se toma en serio somos nosotros. Pero el diablo se lo toma muy en serio. Y tengo que decir, iglesia, que el diablo no siembra árboles, siembra semillas. Y el diablo, donde siembra semillas, es en su campo. ¿Y cuál es su campo? La mente. Y lo que quiere el diablo es, tiene un propósito, tiene un camino y tiene una meta. Él está maquinando desviarte de qué? Del camino de Dios. Y su meta, aleluya, por eso hay un pasaje de Lot, dice la Biblia, que Lot dice que Abraham entendió en su madurez que la bendición no estaba en la tierra, la bendición estaba en su tierra. Él entendió que la bendición no era la tierra, la bendición era él, porque le dio la promesa al Señor y le dijo a Lot, eligió la tierra, Lot, eligió la tierra y eligió Canaán. Y dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 6, creo de 12 de Génesis, dice que él empezó a hacer tiendas, y cuando se dio cuenta estaba en Sodoma y Gomorra. Allí en Astorga, en León, ahí hay muchos animales y hay gallineros, y lo que hace para llevar los gallos y las gallinas al corral, ¿sabes lo que hace? A granito lleva los gallos y las gallinas al corral. Así es el diablo. El diablo siembra semillas, y cuando te das cuenta estás dentro del pecado. ¿Cuánto dicen amén? Entonces él conoce tu divinidad. Y aquí era Pablo, Pedro y Cefas. Esa era la contienda de ellos. Uno de Pedro, otro de Apolos, y ahí estaba la disensión. La Biblia dice que todo pensamiento, todo argumento, todo altivez sea a la obediencia de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces cuando el diablo quiere quitarte los pensamientos, entonces ahí te quita la visión, la perspectiva de Dios. Ya no estás guiado en el autor y consumador de la fe, ya estás guiado, que ahora vamos a ver las consecuencias del diablo cuando filtra semillas en la mente. Te quita de muchas cosas. Entonces, ¿qué priva la división dentro de la iglesia? Porque el diablo hemos dicho que tiene una estrategia. Y esa estrategia, ¿qué priva a la iglesia? ¿Cuánto dicen amén? Amén. 1 Corintios 2, 9, 11 dice la Biblia, ¿estáis bien, verdad? Amén. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña hasta lo profundo. Entonces, ¿cuál es la primera causa que te priva, aleluya, el diablo cuando viene división? Lo primero es que cuando estás enfocado en las cosas del pensamiento del enemigo y estás desviado de la visión correcta, porque el ser humano, el cristiano, tiene que tener una perspectiva. Tienes que tener una prioridad. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Cuál es tu prioridad en la iglesia? Apolos, Pedro, Cefas, no. La prioridad mía es Cristo Jesús. Cuando me levanto es Cristo. Cuando me acuesto es Cristo. Cuando estoy en la Biblia es Cristo. Cuando estoy fuera es Cristo. Yo tengo una prioridad de qué agradar. ¿A quién tengo que agradar yo? ¡A Dios! Entonces cuando uno está distinguido en otro pensamiento, lo que te priva es de la revelación y de la comunión de Dios. Cuando vienes al culto, viene un mensaje y como tú estás pensando en otras cosas que no tienes que pensar, que el diablo está sembrando semillas, y voy a repetir, el diablo no siembra árboles, siembra semillas. Entonces vienes a la iglesia y no te has enfocado en el mensaje, Dios te está hablando, pero tú no estás escuchando, te priva de la revelación y de la comunión de Dios. Eso es lo que te priva, aleluya, de tener división. ¿Cuánto dicen amén? Lo segundo, aleluya, que esto es lo que más me encanta del apóstol Pablo. Aleluya, dice 1 Corintios, que vamos a leer 3 al 10 al 15. Mira lo que dice del 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito y arquitecto. Él ya se ve como perito y arquitecto. Dice, como perito puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Dónde? En el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Te lo va a decir ahora.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, está hablando ahora del tribunal de Cristo, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. ¿Por qué? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que solidificó, recibirá como recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, ¿ves? Es salvo, pero va a salir chicharrado, que ahora vamos a explicar. ¿Habéis visto, aleluya, cuando se quema una casa y entras adentro y coges la televisión, coges la ropa, coges el oro, coges las cosas valiosas, sales vivo, pero sales chubascado? Pues aquí es igual, vas a ser salvo, pero tu obra va a ser manifestada en el fuego. Aleluya. Y si la obra se quema, él sufrirá pérdida, y si mira el mismo será salvo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo que tengas cuidado cómo edificas. Por ejemplo, hermanos, te lo voy a decir en calor, para que vos lo entiendas. Es que he ofrendado en la iglesia tanto dinero. ¿Y por qué he ofrendado en la iglesia tanto dinero? Porque es mi iglesia. Fundamento erróneo. Es que yo vengo a la iglesia porque es mi iglesia. Yo trabajo porque es mi iglesia. Yo asisto porque es mi iglesia. Yo predico porque es mi iglesia. Es un fundamento erróneo. Yo ofrendo porque amo a Cristo. Yo predico porque amo a Cristo. Yo vengo a la iglesia porque amo a Cristo. Y sobre ese fundamento es el que se cree que Entonces, uno que tiene la iglesia y viene, es que yo ofrendo porque es que es mi iglesia. Pues la recompensa tienes, hijo mío, de mi vida. Tú has ofrendado lo que tú has dicho que tu iglesia. Pero cada obra, la Biblia dice, hermanos, que Dios escuadrilla la mente y el corazón. Y las intenciones del corazón, dice que pesa el corazón en balanza. Todo lo que hagamos en la iglesia, dice la Biblia, todo lo que hagamos para Dios sea de corazón para Él. Todo lo que hagamos aquí en la iglesia o fuera de la iglesia es para Dios. Y sobre ese fundamento, cuando vayamos al tribunal de Cristo, te va a decir el Señor, buen siervo, recompensa tienes, tu galardón. Amén. No quieras ir allí delante del Señor. ¿Te imaginas ese pasaje? O esa cena delante del Señor bendito. Y que te diga, Samuel, mal siervo, has edificado según tu motivación. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, no tengo a nadie, en Filipenses estaba preso, dice, no tengo a nadie que tenga una motivación sincera. Todo busca lo suyo, el ego. Dice, pero tengo a uno, a Tito. Aleluya. Una motivación sincera. ¿Cuál es tu motivación por cantar? ¿Cuál es tu motivación por predicar? ¿Cuál es tu motivación de venir a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación de predicar la palabra? ¿Para el ego? Aleluya. ¿O es para agradar a Él? Amén. Vamos a hablar por el Señor fuerte.